Buenas noches, hermanos. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Timoteo 2. Y hemos estado hablando del contexto de este pasaje que refleja mucho la realidad humana cuando Cristo no gobierna. Y como bien decía Israel, de repente tenemos oraciones como si fuéramos Miss Universo o Miss Colombia y empezamos a pedir paz mundial, empezamos a pedir por la armonía entre los pueblos, pero la realidad bíblica es de que este tipo de oraciones son antibíblicas, porque como hemos estudiado la palabra de Dios, por ejemplo, en el Padre Nuestro que conoce todo el mundo, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. O sea, está diciendo que todo hombre, toda mujer que está en Cristo tiene que orar por la venida del reino de Dios. Pero para que venga el reino de Dios, tiene que cumplirse proféticamente todas las cosas negativas que están pasando hoy. Las guerras, cómo está ahorita la situación entre Irak y Estados Unidos. Ya casi todos opinan que ya viene la tercera guerra mundial. Los temblores, la situación de una naturaleza o incluso de una tierra violentada en contra del hombre, es la manifestación de cosas que Dios dijo que iban a pasar, pero que son necesarias que pasen para que ante esas situaciones, después de todas esas situaciones, cuando se cumpla todo eso, venga nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Y te digo esto porque la relación entre el hombre y la mujer hoy está echada a perder. Está echada a perder esa guerra entre sexos, esa situación entre el machismo y el feminismo, entre pecado y más pecado, como te decía la semana pasada, una situación negativa del machismo, definitivamente del hombre confundiendo el rol que Dios le ha dado de ser autoridad, sí, pero ser una autoridad tierna, compasiva, una autoridad amorosa. Se ha tergiversado y ahora esa es una autoridad impositiva, una autoridad que incluso ha llegado al grado de violencia más grande que puede existir, que es la indiferencia. Y de ahí una reacción negativa de la mujer, lo platicábamos la semana pasada. Y la mujer, en lugar de reaccionar de una forma bíblica o de una forma santa, reacciona ante el machismo del hombre de una forma también antibíblica, despiadada, llena de pecado, queriendo gobernar y queriendo tomar roles que no le pertenecen, queriendo ser igual al hombre. Siendo que hemos estudiado, creo que estamos de acuerdo, y acuérdate que esta es una clase y podemos preguntar, de que la palabra de Dios enseña que el hombre y la mujer son iguales, espiritualmente iguales, no hay diferencia. El apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo que la mujer es coheredera de la gracia. ¿Qué quiere decir eso? Que también la misma gracia que el Señor Jesucristo le ha dado al hombre es la misma gracia que tiene la mujer. En el ámbito del matrimonio son iguales, o sea, espiritualmente son iguales. Lo que no hemos entendido como hombres y mujeres es de que tenemos roles distintos, responsabilidades distintas. Y a través de este pasaje que estamos estudiando de 1 Timoteo 2, nos damos cuenta de esa situación que está pecaminosa, que estaba permeando, que se estaba metiendo dentro de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo debe ser un reflejo del propósito de Dios. O sea, la iglesia, ¿por qué existimos como iglesia? Existimos como iglesia para cumplir el propósito de Dios, el propósito de Cristo. Y aquí Pablo está corrigiendo un despropósito. Está corrigiendo una situación de pecado que hay dentro de la iglesia, tanto en los hombres como en las mujeres. Pero lo que hemos estado estudiando ahorita es la situación de la mujer. Ahora, te voy a pedir que vayamos a 1 Timoteo 2. Te voy a pedir que leamos desde el versículo 8. Previamente Pablo está corrigiendo una situación negativa entre los hombres. Yo te había platicado qué había pasado aquí. Había un pensamiento judaizante. Los judaizantes decían que para ser salvos era necesario circuncidarse. Para ser salvos tenía que ser uno perteneciente a una genealogía de linaje. Para ser salvo empezaron a imponer un montón de situaciones ajenas a la Biblia.
Pero algo que está pasando, que quiero que recuerdes, es que los judíos creían que los únicos que podían ser salvos, ¿quiénes eran? ¿Te acuerdas? ¿Qué concepto tenían los judíos, los judaizantes, no judíos cristianos, entendidos de la palabra de Dios? Porque recordemos que Pablo era judío y era un hombre entendido de la palabra de Dios. Y él era el apóstol de los gentiles, o sea, sabía por comisión del Señor Jesucristo que también los gentiles serían salvos. Pero ¿qué decían los judaizantes dentro de la iglesia de Éfeso? ¿Todos iban a ser salvos? ¿Recuerdas eso? No, ellos decían que los únicos que se iban a salvar eran los judíos. Y dejaron de orar por una oración evangelística para orar y pedirle al Señor que salvara, porque la voluntad de Dios es que todos sean ¿qué? Salvos. Pero los judaizantes decían, no, ya no vamos a orar por eso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los únicos que se van a salvar son los judíos. ¿Alguien es Smecker aquí? ¿O Spielberg? ¿De Polanco? Que utilice su kipá, esta cosa acá. No, entonces estamos fritos bajo el concepto de esos hombres en Éfeso. Por eso dejaron de orar. Fíjate, vámonos a regresarnos un poquito para darte un poquito de contexto. Versículo 1 Timoteo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Exhorto. O sea, hermano, recordemos que el apóstol Pablo es un apóstol de Jesucristo. Está hablando con autoridad apostólica. Sus palabras no son propias. Sus palabras son guiadas por el Espíritu Santo con la autoridad de un apóstol de Cristo. Y la autoridad de un apóstol de Cristo es la misma autoridad de Cristo. Autoridad de Cristo delegada en él. O sea, lo que estás leyendo, considera lo que lo está diciendo el Espíritu Santo y lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo. Ahora, exhorto ante todo a que se hagan ¿qué? Rogativas, oraciones y peticiones y acción de gracias por todos los hombres. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque dejaron de orar. Porque decían que los únicos que serían salvos serían los judíos, pero dicen no, regresen a orar. Que yo exhorto a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, dando el motivo de por qué tienen que regresar a la oración. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable, le agrada a Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean ¿qué? Salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres, ahí podríamos decir, regresen a orar. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. No caigan en la trampa de decir que solamente los judíos van a ser, ¿cómo se llaman? Salvos. No caigamos en la trampa de creer que lo que dicen los testigos de Jehová, que solamente los 144,000 van a ser testigos de Jehová, no de otros. Fíjate hasta dónde han llegado. Dice, no, la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dejen de estar peleando por esas posiciones doctrinales erróneas y regresen al liderazgo de la iglesia, donde Pablo está diciendo que el liderazgo de la iglesia debe de ser llevado por hombres, por varones piadosos, por varones bien instruidos en la palabra de Dios. Ahora, fíjate en el siguiente versículo, en el 9. Asimismo, ¿qué quiere decir esto? De la misma forma, con la misma autoridad y con la misma obligación que tienen los hombres dentro de la iglesia, las mujeres también tienen responsabilidades. Fíjate qué gran bendición, hermana. Tú también tienes responsabilidades en Cristo. Si fueras un cero a la izquierda no tendrías ninguna responsabilidad. Pero sin embargo, como Dios te considera coheredera de la gracia, como bendecida por el mismo evangelio que rescata a los hombres,
Tú también tienes bendiciones, privilegios, pero también obligaciones. Y por eso dice asimismo, ¿qué dice ahí? Que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Hemos hablado que esas mujeres empezaron a distraer el culto oficial. Esas mujeres empezaron a vestirse de una forma ostentosa. Recordemos que Pablo no está legislando una cuestión de moda. Está legislando una situación donde se debe de considerar que el culto oficial, donde la iglesia se reúne a adorar, porque algo que quiero que tengas bien en contexto, porque esto es el contexto, el culto oficial de adoración a Dios. Ese es el contexto de estas palabras. La actitud que debe tener un hombre, los hombres dentro del culto oficial de adoración y la actitud que deben de tener las mujeres dentro del culto oficial de adoración. Entonces dice, asimismo, en el culto oficial de adoración, las mujeres se deben de ataviar de ropa decorosa, ropa ordenada. Fíjate en este juego de palabras, con pudor y ¿qué? Y modestia. Pudor y modestia se refiere a cuestiones internas, a cuestiones de corazón, a cuestiones de actitud. Definitivamente cuando una persona, una mujer, en este caso una mujer, tiene orden en su corazón, porque dice que es una mujer que profesa piedad más adelante, una mujer piadosa que adora a Dios, que honra a Dios, que vive conforme a lo que Dios quiere, tiene un corazón ordenado y su corazón ordenado hace que su aspecto externo, su forma de vestir, sea ordenado, conforme a algo que está legislando ahí mismo el apóstol Pablo, que no se distraiga nadie en el culto de adoración. Pero estas mujeres, si te fijas, llevaban con peinados ¿qué? Ostentosos, con oro y perla. Estaba estudiando que en aquel tiempo una perla tenía 3 veces más el valor del oro. O sea, y estas mujeres tenían perlas, o sea, era un vestido tan ostentoso que lo que estaba buscando era que los focos de atención en el culto de adoración, en el contexto de lo que vivimos hoy en la iglesia cristiana, el domingo, en lugar de que los hombres, las mujeres, toda la iglesia se enfocaran en adorar a Dios, a Jesucristo, nuestro Señor, se estaban enfocando en admirar la belleza o la atracción física o el vestido ostentoso de estas mujeres. Y Pablo les dice, no permito que las mujeres hagan eso, porque eso no honra a Dios. Entonces, si seguimos adelante, en el versículo 10, sino con buenas obras. Bueno, dice ahí, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan adoración a Dios. ¿Qué quiere decir piedad? Adoración a Dios, una vida conforme a la voluntad de Dios. Si dices que hay una persona piadosa aquí, que el hermano es piadoso, que la hermana es piadosa, lo que se refiere es que es una persona que adora a Dios, que da alabanza a Dios con su vida. Ahora, si estas mujeres profesan piedad porque estaban profesar es una confesión de fe. Es cuando tú dices, yo soy mexicano, ¿no? En la línea migratoria, ¿no? Dice, yo confieso que soy mexicano. Yo confieso que soy de la Ciudad de México. Yo confieso que estoy casado con Laila García Dorina Macías. Yo lo confieso. Estas mujeres confesaron fe, proclamaron fe, dijeron, yo soy cristiana, yo soy una mujer que profesa piedad. No me volteen a ver a mi esposa, no lo voy a distraer. Estas mujeres profesaron eso, pero sin embargo con sus actitudes, ¿qué estaban haciendo? Todo lo contrario. Estaban deshonrando a Cristo. Estaban pretendiendo que en lugar de que Cristo fuera el centro de adoración, fueran ellas el centro de atracción dentro de la iglesia. Y eso Pablo no lo iba a permitir. Fíjate ahora en el versículo 11. La mujer, es donde nos quedamos la semana pasada, aprenda ¿en qué? En silencio. Híjole, aquí es donde se pone el asunto complicado, porque aquí ya hay hermanitas que están pensando de que aquí entonces, ¿sabes qué? Está diciendo que me quede callada, que cierre el pico. No, hermanos, no es así. Te decía la semana pasada que la Biblia es inerrante.
es infalible. La Biblia no tiene errores. Quien dice que la Biblia tiene errores, se equivoca. Una vez Toño Ortega decía, si alguien dice cuando está leyendo la Biblia que tiene un error, el error no está ni en la Biblia. En la Biblia no está el error está entre la Biblia y la silla. ¿Qué quiere decir? En el que está sentado. Porque no está interpretando bien la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene errores, pero las traducciones podrían ser mejores. Y la traducción que tú tienes en tu mesa, seguramente es la traducción Reina Valera 1960, ¿sí o no? ¿Quieres saber qué traducción es la que tienes ahí? Abre tu Biblia, ve el lomo y normalmente viene la traducción. Y esta que tengo aquí es la hermosa Reina Valera 1960, que es de las mejores traducciones que existen al castellano. Pero desafortunadamente, Reina Valera, estos dos sacerdotes católicos reformados, en el momento de traducir esta palabra silencio, no la pudieron poner de una forma adecuada y parece que está diciendo que la mujer esté callada dentro de la iglesia. Y realmente no es así, no es así. La palabra silencio quiere decir otra cosa muy distinta. Pero yo te voy a pedir que vayamos paso a paso aquí para recapitular y llegar al punto donde estamos en esta parte de aprenda en silencio. Lo primero que aprendimos a través de estos días es dice John MacArthur, porque estamos estudiando el libro de John MacArthur, de Distintos por Diseño. En este capítulo que estamos estudiando, que es el capítulo 7, si no me equivoco, el capítulo 7, el elevado llamado de Dios a la mujer, dice que este pasaje que estamos estudiando lo podemos dividir en varias secciones. El primero es su apariencia, la apariencia de la mujer dentro de la iglesia. Eso lo podemos ver en el versículo 9. Después, la actitud de la mujer. La actitud debe de ser con pudor y modestia. Después, su testimonio. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, la siguiente es su función, la función de la iglesia. ¿Por qué? Porque tú eres bendecida, porque Dios te ama, tienes una función y un rol que nosotros no podemos jugar. ¿Algún hombre aquí puede dar a luz a un hijo? Eso solamente es una función de la mujer. No podemos intercambiar. Dice John MacArthur que por más debate que hay ahorita y por más situación de que quiere la mujer y el hombre llegar a una igualdad pecaminosa, malentendida del rol, va a llegar un momento donde definitivamente ya no se puede más. Un hombre, o estaba oyendo en las noticias que dentro de poco ya va a haber un robot que va a permitir que un hombre tenga un hijo. Yo no sé cómo va a estar eso, si le van a meter el robot y si le van a causar ascos, mareos y todas esas cosas que yo no sé. Hasta la última instancia, hermano, no puede ser que en la cuestión de roles somos iguales. No, espiritualmente somos iguales, pero en roles tenemos, mira, ni siquiera quiero hacer esto, el hombre acá y la mujer acá. No, en roles somos distintos. No podemos decir que el rol del hombre sea mejor que el de la mujer o el rol de la mujer sea mejor que el hombre. No, pero simple y sencillamente somos distintos. Hasta la última instancia será insensato decir que los hombres y las mujeres en roles son iguales. No se puede decir eso por mera lógica, por mera filosofía, por mero concepto. No se puede. Pero vamos a entender entonces la función de la mujer. Pon tus ojos en el versículo 11, como estábamos hablando. La mujer aprenda ¿en qué? En silencio. ¿Con toda qué? Sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Te hablaba la semana pasada que desafortunadamente lo que estaba pasando en Éfeso en ese tiempo es que tanto el contexto judío
como el contexto griego, pero enfoquémonos ahorita en el contexto judío. Los judíos se habían apartado de la realidad de lo que dice la Biblia acerca de la mujer. Porque la Biblia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento nunca ha denigrado a la mujer. Nunca ha sido la posición de Dios denigrar a la mujer o considerarla como algo, como un plato de segunda mesa o un ser inferior. Nunca Dios lo ha hecho, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Y vaya que de aquí, de tapa a tapa, tenemos la voluntad de Dios revelada. Pero algo oía, cuando llega lo laico, ¿tú has oído ese concepto de laico? La escuela, ¿cómo debe ser? La educación debe ser ¿qué? ¿Laica y qué? Gratuita. ¿Laica qué quiere decir? Sin religión. O sea, estos judíos en Éfeso empezaron a ser laicos, sacaron la palabra de Dios y empezaron a interpretar las cosas como ellos quisieron. ¿Por qué ahorita en dónde fue este muchacho? Creo que fue la primera vez en México que un muchacho que saca una pistola dentro de la escuela y mata a su maestra y hiere a otra maestra y a unos compañeros. ¿Por qué? Porque en el momento de que se saca a Dios, cuando uno se atreve a decir es que yo soy laico, la iglesia, el Dios en otro lado y por nuestro lado nosotros. Eso es lo que pasa. Si ves, en el contexto de primera Timoteo 2, Pablo está atacando un concepto de sacar a Dios y empezar a decir ahora vamos a hacer las cosas como nosotros queremos. ¿Te fijas? ¿Y cuál es el resultado? Hombres que sueltan el liderazgo y mujeres que quieren gobernar sobre los hombres y enseñarles. Posiciones que no son conforme a Dios. Pero sin embargo te decía que en el Antiguo Testamento nunca Dios ha tenido el propósito de considerar a la mujer como menos. Los 10 mandamientos, ¿recuerdas Éxodo 20? ¿Alguien recuerda los 10 mandamientos? A ver, así bien Lucho. A ver, con dos que me digan. ¿Alguien podría? ¿Man? No robarás. Ok, eso nada más es para los hombres, Abraham. Pero para las mujeres no, porque no son consideradas. No, Dios dio palabra para los hombres y para las mujeres. No cometerás adulterio, es para hombres y para mujeres. No mentirás, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo, es para hombres y para mujeres. Hermana, Dios te considera y la ley es también para ti, no solamente para los hombres. Deuteronomio 6:1-9. ¿Alguien recuerda qué hay así significativo en Deuteronomio 6:1-9? ¿Alguien recuerda lo que es el Shemai? Oye Israel. ¿Y qué le dice Dios a Israel? Oye Israel, ¿a qué se refiere Israel? ¿Una persona? No, a un pueblo. ¿Y cómo está constituido un pueblo? Hombres, mujeres, niños, ancianos. O sea, es un pueblo. En Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, tanto hombres como mujeres. Es a un pueblo, no solamente a los hombres. Entonces la Biblia en el Antiguo Testamento muestra que realmente la mujer es coheredera de la gracia, tiene las bendiciones espirituales igual que un hombre, pero también tiene las obligaciones espirituales de un hombre, las obligaciones de obedecer la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios y hacer la palabra de Dios. Imagínate entonces si consideráramos que solamente la palabra de Dios es para hombres. Entonces, hermanas, que casi son la mayoría, por favor, váyanse a lavar los trastes. ¿Tú qué opinas? Váyase a lavarlos usted, ¿no? La mujer, en el momento de la enseñanza dentro de la iglesia, debe de estar adentro de la iglesia, sentada escuchando y aprendiendo igual que un hombre y no lavando trastes.
o preparando el desayuno para las 10 de la mañana, ¿o no? ¿A qué horas? Al cuarto para las. Debe de estar sentada, porque esa es la exhortación de Pablo. Eso, hermano, no lo traigo aquí porque lo dijimos la semana pasada. Fue una cuestión maravillosa. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban que la mujer no era digna de enseñanza. Los judíos decían que, y te estoy diciendo, no judíos bíblicos, porque el Antiguo Testamento habla claramente de que la mujer es digna. O sea, delante de Dios tiene las mismas obligaciones y privilegios espirituales de un hombre. Es lo que está diciendo. Pero cuando estos judíos se apartaron de la palabra de Dios, y en el primer siglo estos judíos permearon dentro de la iglesia de Cristo, empezaron a decir que la mujer no era digna de enseñanza, y tenían frases tan horribles como: no le des las perlas a los cerdos, refiriéndose a la mujer. O sea, las perlas se refiere a la palabra, los cerdos la mujer. No les enseñes la palabra de Dios a las mujeres. Y por otro lado, recordemos que Éfeso tiene un contexto griego, y los griegos consideraban que la mujer nada más servía para darle hijos al Estado. La mujer no servía para ser enseñada, no era considerada como digna para enseñar. Si estaba dentro del culto o no estaba, era totalmente lo mismo. Pero sin embargo, Pablo dice algo del corazón del Señor Jesucristo, del corazón de Dios, que dice: la mujer que se siente en la iglesia y que escuche y que aprenda la palabra de Dios junto con los hombres. Eso, hermanos, hermanas, era algo más de la gracia del Señor. Después, ahorita les explico la cuestión pero debe ser en silencio, porque sí, tiene una restricción. Bien, entonces las mujeres también en el Antiguo Testamento tenían que cumplir las fiestas religiosas. No solamente eran para los hombres, tienen la misma protección que los hombres. Recuerden que leímos el versículo de Éxodo 21, 28, 32, donde dice que si alguien mata a un hombre o una mujer, o sea, hablando de que la vida de un hombre y una mujer son iguales delante de Dios. Dios estaba legislando eso. Hablamos también del voto nazareo, que es uno de los compromisos espirituales más altos que tenemos registrados en las Escrituras. Es una cuestión de santidad, de apartarse para Dios. Pero el voto nazareo no solamente era para hombres, sino también para ¿quiénes? Para mujeres. Si lo puedes ver, lo estudiar en tu casa en Números 6:2, donde dice que eso también podría ser para las mujeres. Tenían el mismo acceso a Dios en oración. También Dios trató cosas directamente con mujeres, donde no utilizó a hombres para intermediarios, como oráculos, para poderse comunicar con las mujeres. Dios habló directamente a Eva. ¿Recuerdas? Cuando pecó, Génesis 3:12, no le dijo: Adán, ven, quiero hablar, y ya después hablas con tu esposa. No, le dijo: ven, Eva, ¿qué hiciste? Eso fue. También la madre de Sansón tuvo una teofanía, tuvo en Jueces 13:25. Agar, la sierva de Abraham, en Génesis 16:8-13. O sea, hay evidencia que la mujer también fue bendecida por Dios, fue asistida por Dios, ayudada por Dios. Entonces, aunque las mujeres compartían la igualdad espiritual con los hombres en el Antiguo Testamento, nunca el Antiguo Testamento habló de igualdad de roles. Nunca. El rol de un hombre es distinto a una mujer. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento es evidente siempre esa diferencia. Si algo tenemos diferente el hombre y la mujer, son nuestros papeles, nuestros roles. Pero esos dos roles se tienen que unir para glorificar a Dios. El problema de hoy es que la mujer quiere hacer lo que el hombre hace, y ahora el hombre quiere hacer lo que la mujer hace y quiere tener hijos. Imagínate hasta dónde hemos llegado en esta descomposición social cuando se convirtió la sociedad en laica. Saca a Dios. ¿No hubo reinas en Israel? No hubo reinas. Atalía
Si tú estudias ahí en segundo libro de Reyes 11:1, te darás cuenta que Atalía fue una usurpadora. Fue una mujer que no tenía que haber llegado ahí. Atalía usurpó el reino. A la muerte de su hijo Ocosías, ella se tomó el reinado por 6 años, pero no era un reinado genuino. Durante su reinado toleró el culto al dios Baal, se ganó el odio de los sacerdotes de Jehová, hizo todo lo posible por exterminar los descendientes de la casa de David. O sea, esa mujer fue una usurpadora. Hasta le vamos a hacer a Atalía la usurpadora, su novela en el 2 o en el... No es. De repente toman a Atalía, dice, ay, si hubo reinas, ¿cómo no? Ahí está Atalía. Pero ve que hizo Atalía en un reinado tan pequeño como 6 años, un sexenio. Débora. Se ha oído mucho esa cuestión de las Déboras y congresos y vénganse que aquí en Miami las Déboras y quién sabe qué tanto. Aunque es cierto que Débora sirvió como juez, y tú lo puedes apuntar y lo estudias en tu casa, por favor, en Jueces 4:4, también 5:31. Su ministerio fue poco usual en la historia bíblica. ¿Qué quiero que veas aquí? Cuando estaba yo estudiando a John MacArthur, hizo un énfasis muy fuerte en una palabra: solamente. Cuando presentó, o sea, cada mujer que se presenta como autoridad en el Antiguo Testamento o como profetiza en el Antiguo o Nuevo Testamento, dice solamente, por un periodo mínimo de tiempo. O sea, realmente lo que hicieron estas mujeres fue mínimo, no fue algo prolongado. Yo recuerdo muy bien, hermanos, cuando empezamos los estudios aquí en la sana doctrina. Si hay alguien aquí que me pueda corregir, pero recuerdo muy bien porque lo estudié, que el ministerio de Isaías, o sea, tú si ves el libro de Isaías, la profecía de Isaías fue una profecía dada durante 61 años. 61 años. Obviamente no está registrado todas las palabras de Isaías en 61 años. Imagínate, no cabría, sería todas las palabras de Isaías, pero todo lo que Dios habló a Isaías está en ese libro durante 61 años de ministerio. Ahora, todas estas mujeres no reúnen ni siquiera, hermano, ni siquiera una octava parte de lo que Dios habló a través de Isaías. Entonces es importante eso. Entonces, Débora, su ministerio fue poco usual en la historia bíblica. No podemos llevarlo a un estándar. Cumplía las tareas de una juez, sí, una mujer virtuosa, una mujer dirigida por Dios, sabia, de gran influencia, definitivamente. Su ministerio fue sustituto por el fracaso de Barak. Lee ese pasaje y te darás cuenta que Barak le faltó valentía. Barak tenía una contienda contra el ejército cananeo. Sisara era el jefe de los cananeos, el comandante de los cananeos, y tuvo que ir esta mujer a decirle: toma valor y enfréntalo. Pero sin embargo, si te das cuenta, nunca ella fue la que tomó al ejército y confrontó. Tuvo que ir a un hombre para decirle: enfrenta, Barak, enfrenta a Sisara, enfréntalo. ¿Qué te quiero decir? En base a un comentario que incluso lo tienes ahí en el libro, hay un doctor que se llama Robert L. Saucy, profesor de teología sistemática y bíblica, que murió en el 2015. Este profesor hace un comentario acerca de Débora. Lo tienes ahí en tu libro. Puede haber casos, escucha esto, puede haber casos cuando un modelo habitual del orden de Dios tiene que ponerse a un lado debido a circunstancias especiales. Lo comento ahí. Puede haber el caso que un modelo de Dios tenga que hacerse a un lado por circunstancias especiales. Cuando, por ejemplo, un esposo y un padre están ausentes, la mujer de la casa asume el liderazgo de la familia. ¿Qué pasa? Oye, si este es un borracho que se va con otra y deja a la mujer sola con sus hijos, ¿va a esperar la mujer a que el esposo reaccione positivamente? No. Dios va a permitir que esa mujer se levante para poder
gobernar, llevar la casa, su casa. Recordé, bueno, no, ¿para qué me regreso? Sino que simple y sencillamente Dios permite eso. Ahora, por el hecho de que Dios lo permita, ¿era su propósito perfecto? No, porque el propósito perfecto de Dios es que el hombre se constituya en un protector del vaso más frágil, que es la mujer. Y la mujer está entendida que fue diseñada para ser protegida. Pero sin embargo, cuando hay ausencia de autoridad, se levanta una Débora. Pero no es el propósito de Dios, ¿sí lo ves? No es el propósito perfecto de Dios. Puede haber casos cuando un modelo habitual del orden de Dios tiene que ponerse a un lado debido a circunstancias especiales. Cuando, por ejemplo, el esposo y padre está ausente, la mujer de la casa asume el liderazgo de la familia. De modo que, al parecer, podría haber circunstancias especiales cuando el liderazgo masculino no está presente por una u otra razón. En un momento así, Dios puede usar a mujeres para ejecutar su propósito, tal como lo hizo con Débora. Fin de la cita, como dice Luis Contreras. ¿No? ¿Qué página es? 131. Ahí viene. No es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que el hombre siempre cuide a su esposa y a sus hijos, porque fue habilitado para eso, es la autoridad para eso. Pero sin embargo, cuando falta eso, Dios permite que se levante. Ahora, Débora actuó primordialmente en la función de un árbitro, no como un líder, actuó como un líder en sí, lo cual explica por qué llamó a Barak cuando necesitaba liderazgo militar contra los cananeos. Ella no quiso confrontar y habló a un hombre. Ahora, no hay ninguna mención de sacerdotes, mujeres sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos libros de la Biblia tienen nombres de mujer? ¿Cuáles son? Ruth y Esther, pero no son escritos por mujeres. Ningún libro de la Biblia del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento fueron escritos por mujeres, fueron escritos por hombres. Fueron escritos por hombres. Ningún escritor del Antiguo Testamento fue mujer. No tuvieron en el Antiguo Testamento un ministerio profético prolongado, tal como Eliseo o Elías, porque entonces podríamos tener profetas mayores, menores y requete menores, ¿no? Y a lo mejor podríamos poner a ciertas profetisas, pero sin embargo la profecía que Dios permitió en esas mujeres está sumergida en la profecía de libros donde Dios le dio esa profecía a hombres. Por ejemplo, tenemos a Débora, tenemos a Miriam o María, la hermana de Moisés. Tenemos también a la esposa de Isaías, que es mencionada como profetisa, si lo quieres apuntar, Isaías 8:3. Es más, alguien quisiera leer Isaías 8:3, porque dice que la esposa de Isaías era profetisa. Entonces muchos de ahí se agarran y dicen, ¿sabes qué? Si hay mujeres profetisas, si hay mujeres predicadoras. Ahora tenemos que meter en contexto eso realmente. Isaías 8:3, ¿alguien lo puede leer? Sí, Esther, por favor. Fíjate qué bonito nombre. Hasta ahorita me cayó el 20, Esther. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre Maher Salal Asbaz. ¿Cómo? ¿Por nombre qué? Maher Salal Asbaz. Ok, ese nombre tiene un sentido profético. Esta mujer no estaba profetizando. Le dicen profetiza porque lo único que hizo, o sea, igual como dice John MacArthur, lo que hizo únicamente fue dar a luz a un niño con un nombre profético. Por eso le pusieron profetiza, no por el hecho de predicar los oráculos de Dios o revelar la palabra de Dios, sino porque dio luz
a un niño que tendría un nombre profético con un propósito de Dios en ese tiempo. Pero no era una profeta como lo podríamos entender. Una quinta mujer mencionada como profetisa, Noadías, fue una falsa profetisa, Nehemías 8:14, entonces pues la descartamos, ¿ya? Falsa profeta. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento enseñan la igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. Ahora, ¿dónde sale la bronca cuando empiezan a decir en la iglesia cristiana que la mujer puede ser pastora o la mujer puede, gobernar y predicar y enseñarle incluso a los hombres? Abandonando los versículos que tenemos en Primera de Corintios, abandonando versículos que tenemos en Primera Timoteo, ellos se centran en Gálatas 3:28. Creo que lo hemos hablado, pero es bueno volverlo a comentar. Vete a Gálatas 3:28. De aquí sacan el argumento de que la mujer es igual que el hombre en autoridad y en funciones. Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. Yo nada más quiero contextualizarte ahí un poquito. ¿Cómo puede ser? ¿Alguien no nació aquí en la Ciudad de México? ¿Todos son chilangos? ¿No? ¿Tú dónde naciste? ¿Aquí en la Ciudad de México? Ok, perfecto. ¿El Durango? En Polanco. Ya nos quiere denigrar el hermano, ¿cómo ves? Yo nací en Chapultepec, hermano, y no en una jaula, ¿no? Si era un hospital ahí en la vida Chapultepec, me dicen. Ok, voy a poner un ejemplo. Lalo, mi hermano Lalo, por decirlo así, naciste en Zacatecas, pero ahora como eres cristiano, ya no eres zacatecano. Ahora nada más eres cristiano. ¿Te suena lógico? No. Tú eres un cristiano zacatecano, podríamos decirlo así. Es lógico. Ahora, considera esto, versículo 28, Génesis, Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego. ¿Sabes qué? Ya soy cristiano, ya no soy judío ni griego. ¿Cómo? Siguen siendo judíos y griegos. No hay esclavo ni libre. Como ya soy cristiano, ya no soy esclavo ni soy libre. Ya no hay esclavo ni libre. No, acuérdate una cosa, la Biblia siempre que habló de la esclavitud habló en un sentido neutral, daba por hecho la realidad de la esclavitud en aquel tiempo. Nunca fue en contra de la esclavitud. El evangelio no era para decirle, ¿sabes qué? Ahora eres cristiano, ya eres libre. No, no era eso. No hay varón ni mujer. Ahora como eres cristiano ya no eres mujer. Ahora como eres cristiano ya no eres hombre. ¿Es lógico? No. Simple y sencillamente si analizamos ahí, no podemos decir que entonces este versículo borra el hecho de la realidad de que el hombre y la mujer son distintos en roles. Sí dice que hay una igualdad, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pero no está diciendo que somos distintos en roles, sino que somos iguales espiritualmente. Y ese concepto espiritual es salvación. Fíjate en el versículo 25, para que podamos, acuérdate que la mejor forma de no sacar de contexto un versículo bíblico es leer el contexto inmediato, el sentido de la epístola, o sea, leer realmente todo el libro, toda la epístola para darte cuenta de lo que está hablando un versículo. Versículo 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el yugo. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mujeres y hombres, esclavos y libres, judíos y griegos, todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre. Es simple y sencillamente leer, pero
hay iglesias donde dicen, ¿sabes qué? La mujer puede ser pastora porque dice, y puede gobernar a la iglesia, porque dice en Gálatas 3:28 que ya no hay varón ni mujer, porque todos somos uno en Cristo, sí, en la salvación, pero nunca en roles. En la salvación somos iguales. Entonces, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento se trata a las mujeres como inferiores. Las mujeres tienen la misma responsabilidad que el hombre delante de Dios en relación a su palabra, cumplir su palabra. Prácticamente el Nuevo Testamento, sus mandamientos, los mandamientos del Antiguo Testamento, hermanos, son para hombres y mujeres. Ay, pastor, espéreme tantito. Primera de Timoteo 3, pastor, ¿esos solamente son mandatos para hombres que van a ser pastor? No, hermana, lean bien y se darán cuenta que ahí en esos mandamientos también, si los propagamos y los buscamos en otra parte del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que también son aplicables para la iglesia, y la iglesia son hombres y mujeres. Tanto hombres como mujeres tienen los mismos recursos y responsabilidades espirituales. No es que la mujer esté más potencializada para cumplir la palabra de Dios o el hombre. Tenemos el mismo espíritu, bautizados en el mismo espíritu. No hay diferencia ni porcentaje. El hombre no tiene más Espíritu Santo que la mujer. Tenemos el mismo espíritu. Tienen el mismo acceso a Jesús que los hombres. La primera persona que Jesús se reveló como Mesías, ¿quiénes fueron? Mujeres. ¿Recuerdan el nombre de esa mujer? ¿Quién vio por primera vez al Señor ya resucitado? Una mujer, ¿cómo se llamaba? María Magdalena. Ahora, eso es significativo, hermanos. ¿Por qué? Porque en el contexto equivocado judío, consideraron a la mujer tan chismosa que no era digna de ser testigo de una cuestión legal. No traigas a mujeres para testificar, porque ya ves cómo son. Y sin embargo el Señor habla de la realidad, y simple y sencillamente fueron mujeres. Una mujer la que vio por primera vez al Señor, ¿cómo se llama? Glorificado, resucitado, preparado para la ascensión. El Señor Jesucristo se reveló a una mujer en el pozo en Juan 4:10. Si me acompañas, vamos ahí, vamos a ese versículo. ¿Quién era esa mujer en Juan 4:10? Era una mujer, la mujer del pozo. ¿Pero qué era? ¿Qué raza tenía? ¿Y qué relación tenían? Ninguna, porque no se hablaban entre ellos. La diferencia racial era muy fuerte. La diferencia que se había dado a través de la historia era muy fuerte. Y sin embargo, en Juan 4:10 le dice el Señor en una revelación de su palabra, diciéndole: mira, mujer, o sea, no, eres mujer, no te voy a decir quién soy. ¿Recuerdas la actitud de los rabinos que te había platicado ya de una situación pecaminosa de los rabinos, donde consideraban que las mujeres ni siquiera tenían que voltearlas a ver? O sea, es mujer, ni siquiera la volteé a ver. Pero sin embargo el Señor tuvo amor, cuidado, piedad de esta mujer. Y fíjate lo que le dice en Juan 4:10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice? ¿Quién? O sea, yo, el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le está diciendo que él es el Mesías. Él es Dios, o sea, a una mujer. Dios tuvo misericordia de las mujeres. Jesús sanó a mujeres. Dime a qué mujer sanó. La de flujo de sangre. En ese mismo pasaje, ¿a quién más? La hija de Jairo, ¿no? También, ¿qué hizo? La resucitó. A la suegra de Pedro. También Jesús ama a las suegras. Dios las ama. O sea, no podemos decir nada mostrando tanta compasión como hacia los hombres. Les enseñó. Lucas 10, 38, 42, ese pasaje hermoso. Marta, Marta, afanada y qué, y turbada. Pero ¿qué estaba haciendo María?
a los pies de Jesús, escuchando ¿qué? Su palabra. Jesucristo le estaba enseñando la palabra de Dios a una mujer, su palabra. Las verdades del reino se las estaba enseñando a María. Había mujeres que ministraban al Señor, que le ayudaban en su ministerio, le ministraban personalmente. En 8:3 vemos a dos mujeres, Juana y Susana, a la Juana y a la Susana, ahí ayudando al Señor. La primera persona que vio al Señor Jesucristo resucitado fue María Magdalena, Marcos 16:9, Juan 20:11, 18. No hay ningún registro en el Nuevo Testamento, hermanos, de una mujer apóstol, de una mujer pastora, de una mujer anciana en la cuestión de autoridad, que haya escrito un evangelio. Nadie escribió un evangelio, una epístola. No fueron mujeres, fueron hombres. No hay ningún sermón predicado por una mujer. En Hechos tenemos registradas a unas mujeres que eran las hijas de Felipe, el evangelista, ¿recuerdas? Se dice que fueron 4, pero no tuvieron un ministerio fijo. Simple y sencillamente aparecen ahí en 2 líneas de Hechos y desaparece, y su profecía ni siquiera está escrita. Fue esporádico. Ahora, ¿por eso eres menos? No. Simple y sencillamente debemos de entender que tienes un rol distinto. Un rol distinto. No hay razón para asumir que tuvieran un ministerio profético sostenido o que profetizaban durante el culto de la iglesia. Ellas, como María, la madre de Jesús, en Lucas 1:46, o Ana, por ejemplo, pudieron haber pronunciado profecías en otros lugares, o sea, sí, pero simple y sencillamente no están registrados. Pablo no está excluyendo a la mujer. En el contexto de lo que estamos hablando de 1 Timoteo 2, Pablo no está excluyendo a la mujer. Él está dirigido por el Espíritu Santo y él está poniendo en orden la rivalidad que está parándose entre hombres y mujeres dentro de la iglesia de Éfeso. Y Pablo le está diciendo a Timoteo: no permito ese desorden, no permito que la mujer gobierne o enseñe en la iglesia a cabezas de familia, a varones. Eso es lo que está diciendo. Ahora, dentro de su condición espiritual, ella tiene derechos a ser discipulada. ¿Por qué lo estamos viendo, verdad? Tiene derecho. El hecho de que Pablo diga que se siente y que aprenda, eso, hermana, es una gran bendición. O sea, la mujer tiene derecho a ser discipulada, a ser considerada para la enseñanza. Y cuando la iglesia se reúne para adorar al Señor, ella sea ministrada con el conocimiento de Dios. O sea, hermana, tú debes de ser teóloga. También tienes que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, regresemos al versículo 11. ¿Por qué te dije todo esto? Porque quiero que veas el contexto realmente de las cosas. Y el alto llamado que tiene Dios para la mujer es un alto llamado. Versículo 11, 1 Timoteo 2, 11. La mujer aprende en silencio, con toda, ¿qué dice ahí? Sujeción. La Biblia enseña de que la mujer tiene la libertad de ser enseñada en la palabra de Dios, pero también la Biblia enseña de que las mujeres también pueden enseñar. Porque a lo mejor lo que estás viendo, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, o sea, aprenda y cállese. Ya te lo dije la semana pasada, la traducción Reina Valera dice silencio, pero esa palabra es tranquila, quieta, reposada. ¿Por qué está diciendo Pablo? Porque esas mujeres se estaban levantando subversivamente. Te lo explicaba la semana pasada. Cuando viene el machismo de estos judaizantes dentro de la iglesia, donde consideraban a la mujer que no valía, estas mujeres, en lugar de tener una reacción piadosa y esperar el tiempo de Dios, ellas se levantaron y dijeron: si esto nos están maltratando y nos están menospreciando, ahora nosotros vamos a hacer una revolución dentro de la iglesia y vamos a agarrar el púlpito y les vamos a enseñar, y ahora los hombres van a hacer lo que nosotros queremos, lo que nosotras queremos. Pero Pablo da el manotazo santo y dice: la mujer aprenda
tranquila. Siéntese a aprender la palabra de Dios, pero tranquila. ¿Cómo? Con toda sujeción, ¿no? Pero la mujer puede enseñar. A ver, hermanas o hermanos, ¿en qué ámbito la mujer puede enseñar? ¿En la escuela? A los niños y a las mujeres. ¿Qué más? Vamos a verlo, porque no quiero, hermanas, que se apague, porque a lo mejor aquí tienen un don de Dios de enseñar. Tenemos aquí entre nosotros una hermanita hermosa que va a entrar al seminario. A ver quién más se apunta, a ver quién hace fila atrás de ella, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le está diciendo que no. Yo la verdad firmé su carta y dije, pues órale, va. Y con mucho gusto. ¿Por qué? Porque recordé esto, o sea, porque pueden enseñar y es necesario. Dios necesita maestros y maestras, pero en el lugar donde Dios quiere que estén. La mujer puede enseñar a sus hijos. Proverbios 1:8. Por favor, vea Proverbios 1:8. Los proverbios, ¿quién escribió proverbios? Salomón. ¿Conceptos de qué? De sabiduría. Ajá. Proverbios 1:8. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Si alguien me puede ayudar. ¿Quién dice? A ver, Abraham, por favor. Ahí te va el micrófono para que se escuche por la transmisión internacional. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Amén. Sí. Ahora, Abraham, ya que andas ahí, búscate el 6:20. Sí, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Hijo, no dejes la enseñanza de tu madre. O sea, está diciendo la palabra de Dios, la mujer está obligada a enseñarle a sus hijos. Ahora, el Shema, ¿qué es? Oye, Israel, hombres, mujeres, la mujer y el hombre tienen que aprender la palabra de Dios para enseñársela ¿a quién? Si tú ves el contexto de Deuteronomio, te darás cuenta que tendrían que aprender la palabra de Dios para enseñársela a sus hijos. Hemos enseñado que delante de los hijos, delante de su mamá y su papá, son iguales. Y los dos tienen la misma responsabilidad de enseñarles la palabra de Dios. Tú, hermana, vienes a estudiar la palabra de Dios aquí para que se la enseñes a tus hijos, para que se las inculques a tus hijos. Por eso tienes que profundizar en la palabra de Dios, porque ¿qué les podrías enseñar a tus hijos? Yo recuerdo muy bien el día que mi padre llegó al Señor y decidió recibir a Cristo como Señor y Salvador, y dice que no sé, a lo mejor fue la voz de su conciencia, no lo sé, pero él escuchó algo que le dijo: el día que tus hijos te pregunten quién soy, ¿qué les vas a decir? Y eso fue un hombre. Ahora, hermana, el día que te pregunten tus hijos quién es Dios, ¿qué les vas a decir? Y más cuando se trata de que estás viniendo todos los jueves y los domingos. O sea, vienes a ser instruida en el conocimiento de Dios. Timoteo 2:15. Primera de Timoteo 2:15. Ahí tenemos a dos mujeres, ¿recuerdas? La mamá y la abuela, ¿de quién? De Timoteo. ¿Y qué hicieron estas mujeres? Le enseñaron la palabra de Dios ¿a quién? A su hijo. A su hijo. Entonces tenemos ahí el testimonio de dos mujeres de fe que le enseñaron la palabra de Dios a su hijo. Primera de Timoteo 2:15, si alguien me puede ayudar. Bueno, en el mismo contexto, no voy a profundizar aquí porque lo tenemos que explicar, yo creo, la próxima semana. Pero se salvarán engendrando ¿qué? Hijos. Eso lo vamos a entender muy bien. Debemos entenderlo muy bien. Si permaneciera en fe, amor y santificación con toda modestia.
O sea, engendrando hijos, si tú lo ves en el griego, sí se refiere a tener un hijo, a dar la luz a un hijo. Pero cuando ves la palabra en el contexto te das cuenta que también es criar a un hijo, enseñarle a un hijo. ¿Qué le tiene que enseñar? Fe, amor y santificación, con toda humildad, con toda modestia. Cuando una mujer profundiza la palabra de Dios, tiene que enseñarle eso que genera la palabra de Dios en su corazón a sus hijos. La mujer está obligada a enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Le puede enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Ese es el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios. Pueden proclamar la palabra en muchas ocasiones. Primera de Corintios 11:5. En 10 minutitos terminamos, hermano. 10 minutitos terminamos. Primera de Corintios 11:5. Todavía hay metro, no se preocupe. Si no, nos quedamos a dormir aquí. Lupita, tú vives aquí a 2 casas, hermana. No te pongas en ese plan. Ya ni Marcial y Lupita que viven hasta donde da el aire, vuelta y se regresa. Primera de Corintios 11:5. Por favor, ándale, Adrián, por favor. Pero toda mujer que ora y profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Ok, qué voz tan profunda, hermano. Qué bárbaro. Ya tenemos la voz, el locutor de la iglesia. Está bien, hermano, está muy bien. Toda mujer que profetiza, no está prohibiendo Pablo que promulguen la palabra de Dios, que lleven la palabra de Dios. Puede serlo en toda ocasión, pero acuérdate de una cosa: las palabras que Pablo está dando están en el contexto eclesiástico, en el contexto de la iglesia. Acuérdate, Primera de Timoteo 2 está hablando de un contexto eclesiástico. Ahí es donde no, pero sí lo puede hacer en las calles, en las plazas, predicando el evangelio, enseñándole el evangelio incluso a un hombre, a su esposo. Sí puede hacer eso, porque no lo está prohibiendo. Eso lo vamos a entender muy bien. Hechos 21:9. Hay algo ahí, por favor, que quiero que veas. Hechos 21:9. Y dice, y tenía, Felipe, el evangelista, 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permanecieron nosotros allí algunos días, diciendo: de Judea un profeta llamado Ágabo estaba viniendo a vernos. Tomó el cinto de Pablo y atándose a los pies, los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. Si te fijas, solamente hay una mención de que eran profetisas, pero no dice qué profetizaron. Y el que profetizó ahí, ¿quién era? ¿Y qué dijo? Del varón que sea este cinto será torturado cuando haga su viaje a Jerusalén. O sea, pero no, lo que quiero que veas es que Dios no está prohibiendo que tú prediques la palabra, pero sí que respetes el orden. Aquí hay un comentario, dice: Lucas nos revela la naturaleza de su profecía. Es posible que tuvieran un ministerio profético permanente o que hayan profetizado solo en esa ocasión, puesto que las mujeres no deben ocuparse en la predicación o enseñanza dentro de la iglesia. Es probable que ministraran a individuos para una explicación de los profetas. Lo que entiendo, no sé si esté correcto, es que no son profetisas o se les nombraba así por algo místico de ellas, sino profetizaban, es que hacían la referencia a las profecías del Antiguo Testamento o a las que tenían que cumplirse en el Nuevo Testamento, o sea, porque hablaban esos hechos, no en sí porque ellas dijeran algo nuevo que fuera a cumplirse. No sé si esté bien. ¿Qué es un profeta?
Esther, tú tienes la respuesta. El que habla la palabra de Dios. Ahora, en ese tiempo de las profetisas, de las 4 hijas de Felipe, ¿ya estaba terminado de escribir la profecía completa? No. Entonces sí podría haber una revelación nueva del Señor, mas sin embargo no está registrada. Ese es el asunto. Ahora, hoy en día, aclarando lo que tú dices porque es muy importante, hoy en día sí hay profetas. Yo soy un profeta. Tú, mujer, eres una profeta. Pero ¿qué debe de hablar un profeta? Lo que Dios dijo, no lo que Dios está diciendo o va a decir, porque esto Dios ya acabó de hablar y lo habló y está aquí en estos 66 libros. Entonces, un profeta se tiene que apegar a la palabra de Dios. Estos profetas tenían nueva revelación. Mas sin embargo, si te fijas, no tenemos ahí un ministerio constante, no tenemos registrado una predicación de una profetisa en el Nuevo Testamento, no lo hay. ¿Por qué? Porque Dios decidió que ese papel, esa función, dársela a los hombres. Pero la mujer no está marginada de esa situación. Puede predicar y enseñar a otras mujeres. Tito 2, 3, 4. A ver, la Biblia más rápida del oeste, ¿quién es? Abraham, ¿no? El que trae un iPhone, ¿no? Tito 2, 3, 4. Adelante, Esther, ya que llegaste. Amar a sus maridos y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes, ¿las qué? Las ancianas. Ancianas como gobernadoras de la iglesia, no, como mujeres mayores de 60 años. Primera de Timoteo 5. Mujeres mayores, conocedoras de la palabra de Dios, mujeres piadosas que tienen el testimonio de Dios, la palabra de Dios, que se la enseñan a mujeres más que jóvenes. ¿Y a quién? Y a sus hijos. Entonces, hermanas, que hay aquí dentro de la iglesia un ministerio de enseñanza de mujer a mujer, pues no es antibíblico. Como algunos piensan, hay un pastor que respetamos mucho, que se llama Joseph Urban, que dice que Tito, ese pasaje de Tito 2, dice, se refiere a que la mujer no puede enseñar, o sea, no, lo único que le puede enseñar a las mujeres es a cocinar. Eso. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Puede predicar e enseñar a otras mujeres. Es más, mira, puede ministrar a un varón en corto. A un varón en corto. Hechos 18, 26. Es más, con esto terminamos y ya le seguimos la próxima semana. A ver, el versículo 24. Apolos predica en Éfeso. ¿Quién era Apolos? ¿Sabes quién era Apolos? ¿El de la loción? No, ese no es. ¿Un dios griego? Pues puede ser, pero no. Aquí incluso nos dice Lucas, el narrador de Hechos, quién era Apolos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Natural de qué? Alejandría. O sea, nada más por el lugar donde venía. Imagínate el conocimiento de Alejandría. El conocimiento que tenía este varón elocuente, o sea, hábil en la palabra, poderoso en las escrituras. ¿Poderoso en las escrituras de qué? En el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir? Que era un conocedor del Antiguo Testamento. O sea, un teólogo del Antiguo Testamento. Luego dice, este había sido instruido en el camino del Señor. ¿Qué quiere decir? Que conoció a Cristo, que era un judío cristiano. Había sido instruido en el camino de Cristo. Y siendo de espíritu fervoroso, porque era un hombre de carácter, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en las sinagogas. O sea, empezó a predicar de Jesucristo en las sinagogas. Pero cuando lo oyeron, ¿quién?
¿Quién era Priscila? Una mujer. ¿Esposa de quién? Aquila. Estos hombres este matrimonio era considerado, era de gran valor para el ministerio de Pablo. Porque a través de este matrimonio Pablo fundó o permaneció o hizo la permanencia de iglesias en la historia de Hechos. Por ejemplo, dice, le oyeron Priscila y Aquila. Dice, le tomaron ¿qué? Aparte. O sea, no lo hicieron en la sinagoga, ¿te fijas? Sino que lo jalaron aparte, lo sentaron y dice, cuando le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué es el camino de Dios? El evangelio. Y cuando tú ves la lista o cuando son mencionados Priscila y Aquila, siempre va primero Priscila. Como que se da a entender que esta Priscila sí era pero conocía la palabra de Dios y se agarró a Apolos y le dice, no, espérate, sí eres judío, tienes un concepto del Antiguo Testamento maravilloso, pero te falta nada más esa transición al cristianismo. O sea, te falta eso, pero sabes, lo tomaron aparte y le enseñaron. Entonces, no tiene nada de malo que una esposa le diga, oye, la regaste. Él la predica. ¿Por qué? Pues porque esto por lo otro. Pero imagínate que esa esposa se levante en medio de la iglesia y diga, estás mal. Tranquila. Ya habrá un tiempo. Sí, amada, me levantaste. Era un matrimonio, también eso es muy importante, o sea, es un matrimonio. Pero en el caso, por ejemplo, de que tú tengas a una persona, un compañero de trabajo, un hermano, que no conoce las verdades del Evangelio, que no ha profundizado en las realidades del Evangelio, no te obstruye para nada el hecho de que tú le puedas enseñar la palabra de Dios. Acuérdate que lo que está diciendo Pablo es el ambiente eclesiástico. No permito que la mujer enseñe ni gobierne sobre los hombres. Eso no. Sino que la mujer esté tranquila, sentada y aprendiendo la palabra de Dios. Porque es digna de eso. Ahora, digna no mereces nada, hermana. Así como los hombres también no merecemos absolutamente nada. Porque lo que merecemos por nuestros pecados, por vivir sin Cristo, era el infierno, porque esa es la condición de todo ser humano cuando no conocen a Dios, el infierno. Pero Dios tuvo misericordia de ti y de mí y nos salvó. Y ahora en esa gracia preciosa, en esas gracias sobre gracia, podemos profundizar en el conocimiento de la verdad. Hagamos eso, hermanos. Hoy es un verdadero desastre las iglesias. Sacan de contexto las cosas y vemos a mujeres pastoras gobernando sobre hombres, enseñándoles, ordenándoles, tomando control sobre la iglesia. Y Pablo, hermanas, lo vamos a ver la próxima semana, y lo dice John MacArthur en no sé qué página de ese capítulo 7. La forma más elocuente es decir, no hay pastoras maestras. No las hay. No permito pastoras maestras dentro de la iglesia. Dice, no lo permito. Y lo vuelvo a decir, cuando una mujer está en un lugar donde Dios no la quiere, no va a ser feliz. Entonces imagínate pobres mujeres, pastoras maestras en otras iglesias, te aseguro que no son felices. Porque si profesan piedad, tendrían que tener respeto por lo que dice la palabra de Dios, si es que dicen que aman a Dios y honran a Dios, ¿no? Vamos a orar, hermanos. Amado Señor, gracias por la paciencia hermosa de mis amados hermanos, de mis amadas hermanas, Señor, y permítenos, Padre, profundizar en el conocimiento de la verdad. Queremos honrarte y bendecirte. Queremos vivir el rol, Señor, por el cual tú nos has hecho hombre y mujer, Señor. Padre, queremos guardar eso, Señor, para tu gloria y para tu honra. Gracias, Señor, porque en esta iglesia no estamos confundidos
porque tenemos la revelación más exacta, la palabra más exacta, Señor, que es tu palabra, Señor, y no venimos a la iglesia a inventar o a creer, Señor, que podemos tergiversar tu mandato. No, Señor, no queremos ser laicos, queremos ser bíblicos, y por eso, Padre, nos apegamos a la realidad bíblica. Gracias, Señor, por la vida de mis amadas hermanas, Señor. No podríamos concebir, Señor, la vida de esta iglesia, Palabra Abundante, sin su servicio, sin su ministerio, sin su rol maravilloso dentro de la iglesia. Gracias, Señor, porque a través de ellas se ha encontrado un maravilloso apoyo, Señor. Se ha encontrado, Señor, esas vidas piadosas, esas vidas que honran a Dios, que han fortalecido la vida de esta iglesia. No podemos concebir la vida de esta iglesia, Palabra Abundante, sin el ministerio que has levantado en las mujeres, Padre. Gracias por sus vidas. Gracias, Señor. Te pedimos que las sigas perfeccionando para tu gloria y para tu honra. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.